Buenas noches. Bueno, yo he traído un poquito de vino por aquí para que lo repartáis. ¿Quién quiere? Echa un traguito tú, toma. Y pásalo por ahí. Bueno, buenas noches. Yo he traído con chuleta porque me parece imposible si no. Mi nombre es David y antes de nada me gustaría agradecer a la Fundación Riojana para la Innovación pues, que se haya fijado en este humilde proyecto para exponerlo hoy aquí. Vengo a presentar Love Rioja. Es un proyecto de vida, es mi proyecto de vida. Y bueno, se me corre el tiempo volado. Ha salido antes ahí, nos nominaron hace poco como el mejor guía turístico de La Rioja por una revista internacional. Y bueno, veis que soy riojano de pura cepa, concretamente de Villalar de Rioja. No lo conoce casi nadie, ni incluso los de La Rioja, pero os animo a conocerlo, en el Valle de Loja, cerquita de Santo Domingo. Yo profesionalmente he hecho de todo, como podéis ver hasta disc jockey, pero sí, efectivamente. Pero efectivamente lo que he hecho siempre ha sido comercial y se me daba la verdad que bastante bien. Siempre he estado pues con traje y corbata vendiendo por ahí. Lo que realmente me gusta es viajar. Y lo que más me gusta de este mundo es precisamente eso, el mundo y sus habitantes. Me encanta viajar, agarrar la mochila, perderme para después encontrarme. Adoro mezclarme con la gente, adoro mezclarme por ahí. Me considero un viajero y nunca un turista. Tengo historias increíbles. Lo que sí que hago cuando viajo es me adapto a mi entorno y siempre intento tener el mayor contacto posible con la gente local, porque ellos sí que te muestran cosas que tú no puedes aprender ni en una universidad, ni en un colegio, ni en ningún sitio. También cuando viajo me gusta colaborar con ONGs locales, como hay, pues para colaborar y hacer un turismo con sentido. En el 2013 me surgió una oportunidad de viajar a Ghana y llevar un hostel pequeño en Accra, en la capital de Ghana, en África. Según la propietaria, el hostel estaba vacío y tenía de todo, pero le faltaba ventas y alma, y por eso me contrató. Yo le dije que en 2 meses lo tenía lleno y ella se sorprendió, pero a mí no me sorprendió nada y en 2 meses efectivamente estaba lleno. Sinceramente, a mí no me sorprende nada lo que os digo. Se convirtió en lo más normal, número 1 en TripAdvisor, referencia en los hosteles del país. Y bueno, y la verdad que me llamaban de muchas cosas por ahí de tema del turismo. Me meto en mil cosas y como podéis ver, pues bueno, ayudé a grupos de documentalistas, hacía tours de fines de semana, hacía tours en la ciudad y hacía tours un poquito particulares porque iba a cosas prácticas, que cómo comprar en el mercado, cómo tratar con la gente local, medio de transporte, porque claro, no es como aquí. Después allí lo que hice fue, me junté con gente que trataba el turismo nacionales e internacionales. Y bueno, y me invitaban a conferencias y para mejorar el turismo en zonas concretas del país. Y yo les dije que me iba, que ya me iba, y me ofrecían un sitio paradisíaco. Al final lo que echas de menos es tu tierra, y es que parece mentira, pero si no veo San Lorenzo cada cierto tiempo, pues pues que lo echo de menos, ¿no? Y estoy más perdido ahora. Bueno, la verdad que al final en todos los sitios a los que viajaba lo que hacía era se me llenaba la boca de La Rioja, de hablar de las cosas de La Rioja. Y de hecho en el hostel tenía como 3 o 4 pósters de La Rioja y todo el mundo, La Rioja, La Rioja. No lo conocía nadie más que por el vino, pero bueno, yo ahí les insistía. Y al final no fue la principal razón por la que viajé a África, pero allí descubrí que el turismo se me daba realmente muy bien. Y la verdad que había bastante materia prima. Yo aquí en La Rioja, materia prima por todos los sitios. Tenemos, gastronomía, el vino, la naturaleza, la cultura, historia, Camino de Santiago. Estos solo son algunos ejemplos, pero de verdad yo soy de los que piensan que La Rioja es riquísima. Hay mucho más que todo esto. O sea, hay muchísimas cosas que mostrar y muchísimas cosas que hacer. Y esto para mí es lo más importante. Y diréis, la calle Laurel. No. Los riojanos, para mí lo más importante de La Rioja, lo mejor de todo es los riojanos, sois vosotros, porque la simpatía, somos gente muy hospitalaria, eso hace que la gente vuelva al final aquí. Y no solo vuelvo yo, sino que vuelve todo el mundo, ¿sabes? Todo eso es muy interesante. Después de un tiempo de preparar el proyecto, trabajando de camarero en un bar de copas, preparando el proyecto, asesorándome, saltando miles de vallas burocráticas y económicas, al final salió el proyecto y esta es mi primera tarjeta de visita. Esto fue a toda hostia, lo hice en junio, era ya el momento, digo, ¿salgo ya o no salgo?
y salió esto. Bueno, compré el diseño por internet, lo terminé de editar o de joder, ya no sé, y salió la primera tarjeta. Entonces, lo más importante para mí es que por fin el proyecto, lo que se me había ocurrido, estaba adelante. Y paso a paso estamos haciendo el camino. He hecho grupos grandes, viajeros solitarios, parejas, amigos, familias, gente mayor, gente joven. Y la verdad que lo que sí que intento hacer es que descubran más allá de todos los monumentos y de todas las cosas que hay. Lo que intento es que tengan experiencias únicas y que les hagan sentirse privilegiados, que se sientan que son los reyes de este mundo, que se trasladen a otra época, pero sobre todo lo que se les ofrece es un amigo riojano, el que se lo lleva de vinos y le invita o se lo lleva y le presenta a sus amigos y se toman unos vinos juntos. Para mí lo más importante de todo son las experiencias reales. Esas son las experiencias que tú las sientes y que te hacen sentir especial, que te hacen sentir como alguien privilegiado, como he dicho antes. La sensación de pisar uva con el sol de octubre y el bodeguero dándote unas palmaditas y la bota de vino. Y, joder, ¿cómo pasa esto? Y ahora esto, bueno, pues yo quería brindar, al final no lo has pasado, compañero. Yo quería brindar para todos porque la verdad es que esto no hubiese sido posible, igual que La Rioja, sin los riojanos no es nada, yo sin mis amigos, sin mi familia, sin la gente que me ha apoyado todo esto, de aquí no sale nada. Y está funcionando y vamos para adelante. Y bueno, y os he dicho que me habían nominado, pero no, lo gané. Gané el premio de Luxury Travel Guide como mejor guía de La Rioja y bueno, y ya veis que estamos en todas las redes sociales y bueno, más que esto, estamos en sitios que ni me imagino yo, de verdad, estamos en todos lados. Todo lo que sea presencia me interesa, o sea que... Y nada, podéis seguirnos, hacer lo que queráis, o sea que bienvenidos a La Rioja, eso sí. Gracias.